El frío de la puerta de madera maciza se sentía como hielo contra la palma de mi mano. Toqué una vez, 2, 3 veces, con la esperanza menguante de escuchar los pasos familiares de mi hija Daniela al otro lado. Pero solo el silencio me respondió. Un silencio denso y pesado que parecía burlarse de mi presencia. Allí estaba yo, con un pequeño ramo de margaritas, sus flores favoritas, sintiéndome como una extraña, una mendiga pidiendo una limosna de afecto en la puerta del hogar que yo misma ayudé a construir. Cada segundo de espera era una pequeña herida en mi corazón, un recordatorio punzante de la distancia que había crecido entre nosotras, una distancia que se sentía tan vasta como un océano y tan infranqueable como aquel trozo de madera pulida. Podía escuchar susurros de vida dentro del apartamento, el murmullo lejano de un televisor, y creí distinguir el roce de pies sobre la alfombra. Esos sonidos hacían que el silencio dirigido a mí fuera aún más ensordecedor, más deliberado. No, era una casa vacía. Era una casa que me cerraba sus puertas conscientemente. ¿Por qué, Daniela? ¿Qué había hecho yo, tu madre, para merecer este muro de indiferencia? Apoyé la frente en la puerta, cerrando los ojos, tratando de imaginarla adentro, quizás obligada a ignorarme. La confusión era un nudo en mi garganta, y la tristeza, una capa de escarcha que cubría mis viejos huesos. El olor a cera para pisos del pasillo se mezclaba con la fragancia de las flores, creando un aroma extrañamente melancólico. La humillación es un veneno lento. Te invade sin que te des cuenta, hasta que sientes su frío recorrerte las venas. Parada en ese felpudo impecable, bajo la luz artificial y aséptica del pasillo, me sentí pequeña, insignificante. Yo, que había pasado noches en vela cosiendo para que ella tuviera el mejor vestido, que había vendido mis únicas joyas para completar el pago de su universidad. Ahora era una simple molestia. Las margaritas en mi mano, que había elegido con tanto cariño, esa mañana en el mercado, comenzaron a sentirse pesadas, sus pétalos blancos un símbolo de una pureza que en nuestra relación ya no existía. ¿Era este el pago por una vida de sacrificios? ¿Convertirme en una sombra que golpea una puerta que nunca se abrirá? De repente un estruendo rompió la quietud. La puerta contigua se abrió de golpe, y un hombre, a quien solo conocía de vista, salió corriendo con el rostro descompuesto por el pánico. Tenía los ojos desorbitados y el cabello revuelto, como si hubiera visto un fantasma. No me vio al principio. Su mirada estaba clavada en la puerta de mi hija, en la misma puerta que me ignoraba. Su pánico era tan palpable que el aire pareció vibrar con él. Por un instante, mi propia pena fue barrida por una ola de un miedo nuevo y desconocido. El silencio ya no era solo hiriente, ahora era amenazador. Algo andaba terriblemente mal, y yo estaba aquí fuera, completamente impotente. Finalmente sus ojos aterrorizados se encontraron con los míos. «Señora, usted es la madre de Daniela, ¿verdad?», exclamó con la voz entrecortada, acercándose a mí a trompicones. «Tiene que hacer algo. Llevo un rato escuchando gritos horribles ahí dentro, gritos como si la estuvieran ahogando, y luego se oyó un golpe seco, muy fuerte, y después, nada. Las palabras del vecino cayeron sobre mí como martillazos, robándome el aliento. Gritos, un golpe. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, y las paredes del pasillo parecieron estrecharse. El ramo de margaritas se deslizó de mis dedos y cayó al suelo, esparciendo sus pétalos como pequeñas lágrimas blancas sobre la alfombra oscura. Mi instinto de madre gritaba en silencio. Justo cuando levantaba el puño para golpear la puerta, con todas las fuerzas que me quedaban, ésta se abrió. Pero no fue Daniela quien apareció, fue Felipe, mi yerno. Su camisa de diseñador estaba ligeramente arrugada por el cuello, y una vena palpitaba en su sien, pero su rostro no mostraba preocupación, solo una profunda irritación. Su mirada pasó del vecino a mí, y una máscara de frío desdén se asentó en sus facciones. «¿Qué es todo este escándalo? ¿Se puede saber qué pasa?», preguntó, su voz falsamente tranquila, ignorando por completo al hombre que seguía balbuceando sobre los gritos. Su única preocupación, al parecer, era la escena que estábamos montando en su prestigioso edificio. «Celia, por favor, no es un buen momento», dijo Felipe saliendo al pasillo
y cerrando la puerta a sus espaldas, asegurándose de que yo no pudiera ver nada del interior. Daniela está indispuesta. Necesita descansar. Deberías irte a casa. Sus palabras eran suaves, pero su tono era el que se usa con un niño caprichoso o con un animal molesto. Me estaba echando, sin darme ninguna explicación, sin desmentir las aterradoras palabras del vecino. Simplemente me descartaba. El hombre intentó insistir, pero Felipe le lanzó una mirada tan cargada de amenaza que el pobre vecino retrocedió y guardó silencio. Me sentí atrapada en una pesadilla, completamente sola y desarmada, mientras me guiaba con una mano en mi hombro hacia el ascensor, un gesto que pretendía ser cortés, pero que se sentía como una jaula. Algo dentro de mí se quebró y, al mismo tiempo, se solidificó. El dolor seguía ahí, un fuego abrasador de miedo por mi hija, pero debajo de todo, en las cenizas de mi humillación, una brasa comenzó a arder con una nueva intensidad. Él me veía como una anciana frágil, una figura decorativa del pasado. Ambos lo hacían. Habían olvidado los ríos que crucé y las montañas que moví por ellos. Y sobre todo, no tenían ni la más remota idea de la promesa que mi difunto Ricardo me hizo guardar en aquella vieja caja de alcanfor. Pronto, muy pronto, descubrirían que los cimientos de la casa que creían suya, en realidad, descansaban en mis manos. Permítanme que me presente como es debido, más allá de la mujer que llora en un pasillo. Mi nombre es Celia Domínguez, y he vivido 69 inviernos en esta tierra. Desde hace 10 años, la palabra viuda se aferró a mi identidad como una segunda piel, una piel fría que me recuerda cada mañana, al despertar en una cama demasiado grande, que mi Ricardo ya no está. Él era mi ancla, mi faro. Sin él, a menudo me siento como un barquito de papel a la deriva en un mar de silencio. La casa, que una vez resonó con su risa estruendosa y el aroma de su café recién hecho, ahora se conforma con el tic-tac del viejo reloj de pared, un sonido que marca las horas de mi soledad, una tras otra, con una fidelidad implacable. Vivo de una modesta pensión, el fruto de toda una vida de trabajo honesto junto a mi esposo. Mi casita, la que heredé de mis padres, no tiene lujos. Sus paredes están desconchadas en algunos sitios y las tuberías a veces protestan con un quejido lastimero, pero cada grieta cuenta una historia. Aquí es donde crié a Daniela, donde celebramos sus cumpleaños con pasteles caseros y donde lloré de orgullo el día que se graduó. Las fotografías en 1900, blanco y negro, que adornan la repisa de la chimenea, son mis tesoros. En ellas, Ricardo todavía me mira con amor, y Daniela es una niña de trenzas que sonríe sin saber de las complicaciones del mundo. Este hogar es mi refugio, mi santuario, un museo de los días felices. Mi rutina es sencilla, casi monótona, pero me aferro a ella como a un salvavidas. Me levanto con el primer rayo de sol, preparo mi café y salgo al pequeño patio trasero a cuidar de mis plantas. Hablo con mis geranios, les cuento mis preocupaciones y celebro cuando un nuevo capullo decide abrirse al mundo. Después, dedico un par de horas a tejer. Ahora mismo estoy haciendo un suéter azul para mi nieto Tomás, aunque sé que probablemente preferiría algo de una tienda de moda. Pero el movimiento rítmico de las agujas calma mi espíritu y me hace sentir útil, como si todavía pudiera abrigar a los míos, aunque sea con un poco de lana y mucho amor. Siempre he pecado de bondadosa, o al menos eso decía mi madre. Tengo esta tendencia a buscar la luz en las personas, a excusar sus sombras, creyendo que, en el fondo, todos albergamos buenas intenciones. Esta generosidad me ha traído grandes alegrías, pero también, ahora lo veo con una claridad dolorosa, me ha convertido en un blanco fácil. Mi vulnerabilidad más grande siempre ha sido el amor inmenso, casi ciego, que siento por mi hija. Por ella sería capaz de caminar sobre brasas sin quejarme, de darle mi último aliento si lo necesitara. Y es precisamente ese amor incondicional la puerta por la que la manipulación y el desprecio han encontrado un camino hasta mi alma. La soledad, después de la muerte de Ricardo, se convirtió en una presencia física en mi hogar. Se sienta conmigo a la mesa, ve la televisión a mi lado en el sofá y me arropa por las noches con su manto frío.
Por eso las visitas a Daniela se transformaron en mi único escape, en el faro que me guiaba a través de la niebla de mis semanas. Esperaba sus llamadas como un niño espera un dulce y preparaba mis visitas con días de antelación, horneando sus galletas favoritas o comprando alguna pequeña flor para alegrar su moderno apartamento. Su compañía, aunque fuera por unas pocas horas, recargaba mi espíritu y me daba fuerzas para enfrentar otra semana de silencio. En la sala, sobre el aparador, descansa una fotografía de Ricardo. Es mi favorita. La tomó nuestro vecino en una fiesta del barrio, pocos meses antes de que se fuera. Tiene esa sonrisa pícara que tanto amaba, y sus ojos parecen brillar con vida. Cada día, sin falta, me detengo frente a él y le cuento mis cosas. Le hablo del precio de los tomates en el mercado, de la vecina nueva y, por supuesto, de Daniela. Le pregunto qué haría él en mi lugar, cómo podría yo recuperar a nuestra hija. Y aunque el retrato no responde, a veces siento su presencia a mi lado, su mano invisible en mi hombro, dándome la fuerza que tanto necesito para seguir adelante. Mi nieto Tomás es un muchacho de 16 años, un gigante con la voz todavía indecisa. Está en esa edad en la que los abuelos somos más un estorbo que una compañía. Vive pegado a su teléfono, con unos auriculares que lo aíslan del mundo, pero de vez en cuando levanta la vista y me sonríe, y en ese breve instante veo a mi Ricardo en él, veo su nobleza y su corazón tierno. Por eso sigo tejiendo para él, aunque sus gestos de agradecimiento sean torpes y apresurados. Cada punto es una declaración de amor, un hilo invisible que nos conecta a través de las generaciones, un intento de decirle que, pase lo que pase, su abuela siempre estará aquí. Mi amor por Daniela ha sido mi sol, pero también mi ceguera. Durante años, me negué a ver la tela de araña que Felipe tejía a su alrededor, y a mi alrededor. Justificaba las llamadas no devueltas, las visitas canceladas a última hora, las pullas disfrazadas de bromas. Está muy ocupada. Felipe es un poco especial, me decía a mí misma, creando excusas para no enfrentar la dolorosa verdad. Estaba perdiendo a mi hija. Prefería tragarme las pequeñas humillaciones, sonreír y fingir que todo estaba bien, antes que admitir que el vínculo que nos unía se estaba deshilachando por culpa de un hombre que solo veía en nosotras un escalón para sus ambiciones. Pero que nadie se engañe por mis manos arrugadas o mi espalda encorvada. Soy la misma Celia que caminaba kilómetros bajo el sol para vender sus productos y llevar un plato de comida a casa. Soy la mujer que sostuvo la mano de su marido mientras la enfermedad lo consumía, sin derramar una lágrima delante de él para no robarle su valentía. Dentro de mí reside una fortaleza que ha estado dormida, adormecida por la comodidad de una vida sin grandes sobresaltos y por la creencia ingenua de que el amor todo lo puede. Esa fortaleza, forjada con las penurias y los sacrificios del pasado, está despertando ahora, sacudiéndose el polvo de la complacencia, lista para luchar. Así era yo hasta hace poco. Una abuela tranquila, una madre quizás demasiado permisiva, una viuda anclada en sus recuerdos. Vivía en una especie de letargo emocional, aceptando las migajas de afecto que me lanzaban y convencida de que esa era la única realidad posible para mí. Pero el portazo que recibí, los gritos que escuché y la mirada gélida de mi yerno han actuado como un rayo en una noche oscura, iluminando de repente todo el paisaje de mi vida. Me han obligado a abrir los ojos y a entender que, si quiero salvar a mi hija y a mí misma, debo dejar de ser la víctima, silenciosa, y recordar a la mujer luchadora que siempre he sido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi única hija se llama Daniela. Tiene 42 años y, para mis ojos, sigue siendo la misma niña de coletas que corría por el parque, aunque ahora vista trajes de chaqueta y ocupe un puesto importante en una gran empresa. Durante años fuimos uña y carne, no solo madre e hija, sino también cómplices y mejores amigas. No había secreto que no nos contáramos, ni alegría o tristeza que no compartiéramos. Y de ese amor tan grande nació mi nieto, Tomás, un adolescente que ahora se esconde tras una maraña de pelo y unos auriculares, pero en cuyo corazón
Sé que aún queda un rincón para su abuela. Verlos a ellos era ver mi vida completa, la prueba de que todo mi esfuerzo había merecido la pena. Pero esa conexión tan especial, ese hilo dorado que nos unía, comenzó a desgastarse. El cambio no fue de un día para otro, fue una erosión lenta, como el agua que moldea una roca gota a gota, año tras año. Empezó el día que Daniela se casó con Felipe. Las llamadas diarias se convirtieron en saludos semanales, las visitas sorpresa, en citas agendadas con meses de antelación que a menudo se cancelaban en el último minuto. Una frialdad sutil, un velo de distancia, se fue interponiendo entre nosotras. Intentaba convencerme de que era normal, que la vida de casada era exigente, pero en el fondo de mi alma sentía que algo más oscuro estaba ocurriendo, que estaba perdiendo a mi hija poco a poco. El artífice de esa distancia tiene nombre y apellido: Felipe, un hombre de 45 años, con una sonrisa de anuncio y la habilidad de encantar a cualquiera en menos de 5 minutos. Siempre va impecablemente vestido, huele a una loción cara y sabe exactamente qué decir para que la gente se sienta a gusto en su presencia. Para el mundo exterior, es el yerno perfecto, el marido ideal, un hombre de éxito que adora a su esposa. Recuerdo que, al principio, hasta a mí me engañó con su fachada de amabilidad y sus halagos estudiados. Parecía el hombre que mi hija merecía. Un príncipe azul sacado de un cuento de hadas. Qué lejos estaba yo de la terrible verdad. Detrás de esa apariencia pulcra y esa sonrisa de marfil se esconde un hombre calculador. Un ser cuya única motivación real es la ambición y la codicia. Felipe es un maestro de la manipulación, un experto en hacer que la gente a su alrededor baile a su son sin que ni siquiera se den cuenta. Su encanto es un arma y su amabilidad, una máscara que solo se quita en la intimidad o cuando cree que nadie lo ve. Yo empecé a vislumbrar su verdadera naturaleza en pequeños detalles, en la forma en que se burlaba sutilmente de la decoración de mi casa, en cómo criticaba a las viejas amigas de Daniela hasta que ella dejó de verlas, en la mirada de posesión que le dirigía a mi hija cuando creía que yo no miraba. Para Felipe, yo soy un obstáculo. Represento todo lo que él detesta. Un pasado humilde, un mundo donde el dinero no lo es todo, y sobre todo, un amor incondicional por Daniela, que él no puede controlar ni comprar. Mi influencia sobre mi hija es una amenaza directa a su dominio absoluto. Sabe que mientras yo esté cerca, siempre habrá una voz que le recuerde a Daniela quién era antes de él. Por eso su objetivo, desde el principio, ha sido borrarme del mapa, convertirme en una reliquia insignificante, en una viejecita senil cuyas opiniones no importan, para así tener control total sobre las decisiones y, más importante para él, sobre el patrimonio de mi hija. Recuerdo con una claridad dolorosa una cena de Navidad en su casa. Yo había pasado semanas tejiendo un juego de bufandas, a juego para ellos, con una lana de cachemira carísima que compré haciendo un gran sacrificio. Cuando Felipe abrió su regalo, me dedicó una sonrisa condescendiente y, delante de todos los invitados, dijo: «Muchas gracias, Celia, pero no tenías por qué molestarte. Afortunadamente, podemos permitirnos comprar las bufandas que queramos». Con esa simple frase, transformó mi regalo, hecho con todo el amor del mundo, en un acto de caridad de una pariente pobre. Me humilló profundamente, y Daniela, atrapada entre su marido y yo, simplemente bajó la mirada y no dijo ni una palabra. En otra ocasión, planeamos un viaje de fin de semana, solo Daniela y yo. Íbamos a volver al pueblito costero, donde pasábamos los veranos cuando ella era niña. Estábamos las dos muy ilusionadas. Era una oportunidad para reconectar lejos de la influencia de Felipe. La noche antes de partir, él llegó a casa anunciando que había conseguido entradas para una gala benéfica importantísima para sus negocios. Ese mismo sábado, insistió en que la presencia de Daniela era absolutamente indispensable. Por supuesto, ella me llamó para cancelar nuestro viaje. Él nunca le permitiría tener un espacio propio, un recuerdo o una alegría que no estuviera filtrada y aprobada por él. Así, con miles de pequeños cortes, con mentiras sutiles y manipulaciones constantes, Felipe fue envenenando el amor que mi hija sentía por mí.
La convenció de que mis consejos eran anticuados, de que mi preocupación era agobiante, de que mi presencia en sus vidas era una carga. La aisló en ese apartamento de lujo, que más que un hogar parece una jaula de oro, y la moldeó a su imagen y semejanza. La Daniela que me dejó fuera, en el pasillo, mientras quizás sufría dentro, no era mi hija, sino la creación de Felipe, una mujer que había olvidado el valor de la sangre y el calor del nido del que provenía. Una madre no lleva la cuenta de sus sacrificios, no apunta en un libro las noches sin dormir, los bocados que se quita de la boca o los sueños que mete en un cajón para hacer sitio a los de sus hijos. Todo se hace por amor, un amor tan inmenso que se convierte en el motor que mueve el mundo. Sin embargo, cuando los años pasan y te das cuenta de que todo ese caudal de entrega ha desembocado en un océano de indiferencia, el corazón no puede evitar sentir una punzada de amarga injusticia. No pides un pago, jamás, pero anhelas, al menos, el calor del reconocimiento. Una mirada que te diga: «Gracias, mamá, sé todo lo que hiciste por mí». Recuerdo mis primeros años de casada, cuando Daniela era apenas un bebé. El sueldo de Ricardo en el taller apenas nos alcanzaba para pagar el alquiler y llenar la despensa. Yo sabía que no podía quedarme en casa de brazos cruzados, así que, con más miedo que vergüenza, decidí convertirme en vendedora ambulante. Comencé con una pequeña carretilla de madera que Ricardo me ayudó a construir. Cada mañana me plantaba en una esquina del barrio, con mi mercancía dispuesta y una sonrisa en el rostro, dispuesta a ganarme el pan con la dignidad de quien no se rinde. Era joven y fuerte, y el amor por mi hija me daba una energía que creía inagotable. La vida en la calle es dura, más de lo que nadie puede imaginar. Implica levantarse a las 4 de la mañana para llegar la primera al mercado de abastos y conseguir las mejores frutas. Implica empujar un carro que pesa más que tú por calles empinadas, bajo un sol que te asa en verano y una lluvia que te cala los huesos en invierno. Implica gritar hasta quedarte sin voz para llamar la atención de los clientes y aguantar de pie durante 10, 12 horas hasta que tus pies son 2 brasas doloridas. Al final del día, el cansancio era tan profundo que a veces me quedaba dormida en la silla de la cocina, con la cena a medio hacer. Mi pequeño negocio sobre ruedas era un camaleón. En primavera lo llenaba de fresas y cerezas. En otoño, de castañas asadas. Cuando se acercaba la Navidad, vendía pequeños adornos y luces de colores. Y durante el resto del año, me las apañaba para conseguir lotes de ropa a buen precio y la vendía a las madres del barrio. Aprendí a leer la ciudad, a conocer sus ritmos y sus necesidades. Cada moneda que caía en mi caja de metal era una pequeña victoria, un triunfo contra la adversidad. Aquel carro no era solo un montón de madera y ruedas, era mi trinchera, mi declaración de independencia y la fuente de la que bebía el futuro de mi familia. Pero el sacrificio no era solo físico, era también la procesión de humillaciones silenciosas. Soportar las miradas de desdén de la gente elegante que pasaba a mi lado, tapándose la nariz. Aguantar que los guardias municipales me echaran de una buena esquina porque afeaba el entorno. Sentirme invisible, una parte más del mobiliario urbano a la que nadie presta atención. Hubo días en los que quise abandonarlo todo, volver a casa y llorar. Pero entonces pensaba en Daniela, en sus ojos brillantes y en su futuro. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve, y ese pensamiento era el bálsamo que curaba todas las heridas de mi orgullo. Cada céntimo que ganaba tenía un destino, la educación de Daniela. Mientras otras mujeres de mi edad se compraban un vestido nuevo o iban a la peluquería, yo guardaba ese dinero en una lata de galletas. Era la lata de los sueños, la que pagaría sus libros, su uniforme y, finalmente, su matrícula en la universidad. Yo misma abandoné la escuela muy joven para ayudar en casa y me juré que mi hija no tendría el mismo destino. Mi sueño siempre había sido tener una pequeña floristería, un lugar bonito y tranquilo. Pero ese sueño lo guardé bajo llave para poder financiar el suyo y nunca me arrepentí, o al menos no hasta ahora. El precio más alto que pagué, sin embargo, fue mi propia salud. Tantas horas de pie me dejaron unas varices que hoy, en los días de humedad,
me atormentan con un dolor sordo. Tantas mañanas de frío me provocaron una tos crónica que ya forma parte de mí. Ignoré fiebres, resfriados y dolores de espalda porque no podía permitirme el lujo de perder un día de venta. Invertí mi juventud y mi vitalidad en la carrera de mi hija, convencida de que era el mejor legado que podía dejarle. Le entregué mis mejores años, mi energía, mi fuerza, y lo hice con la alegría de la madre que ve florecer a su retoño. Mis padres, antes de morir, me dejaron en herencia un pequeño terreno a las afueras de la ciudad. No era grande, pero estaba en una zona tranquila, con un par de árboles viejos que daban una sombra maravillosa. Para mí, ese pedazo de tierra era más que una propiedad. Era la promesa de una vejez tranquila. Soñaba con construir allí una casita pequeña, con un porche para sentarme a tejer y un jardín donde plantar mis flores. Era mi plan de retiro, mi refugio personal, el lugar donde Ricardo y yo habíamos planeado envejecer juntos, lejos del ruido y la furia de la ciudad. Pero ese sueño también se sacrificó en el altar del futuro de mi hija. Cuando Daniela y Felipe decidieron casarse y comprar el lujoso apartamento en el que viven ahora, no tenían suficiente dinero para la entrada. Felipe, con esa labia que tiene para convencer a cualquiera, me habló de la gran oportunidad de inversión que suponía, de cómo aseguraría el patrimonio familiar. Y yo, ciega de amor por mi hija, y todavía confiando en él, no lo dudé. Fui a la notaría, vendí mi pedacito de cielo y les entregué hasta el último céntimo. Les di el suelo sobre el que construyeron su vida, un suelo que estaba hecho de mis propios sueños rotos, y ahí reside la ironía más cruel de mi historia. Les di los cimientos de su hogar, el mismo hogar del que ahora Felipe me expulsa. Les entregué mi futuro para que ellos pudieran tener un presente brillante. Jamás les pedí nada a cambio, ni una sola moneda, ni una palabra de agradecimiento. Mi pago era ver a mi hija feliz, pero contemplar ahora la inmensidad de mi entrega y compararla con la frialdad de esa puerta cerrada, con el desprecio en la mirada de mi yerno, es un golpe demasiado duro. El lujo que ellos disfrutan se pagó con la venta de mi paz, y hoy ese precio se me antoja demasiado alto, una traición que me desgarra el alma. Mi Ricardo era un hombre precavido, de esos que siempre llevan un paraguas, aunque el cielo esté azul. Más vale prevenir que lamentar, era su lema. Mientras yo me dejaba llevar por el corazón, él siempre tenía los pies bien anclados en la tierra. Desconfiaba de las promesas grandilocuentes y de la gente que sonreía demasiado, como Felipe. Siempre me decía: Celia, el cariño se demuestra con hechos, no con palabras bonitas. Y en los negocios, los únicos hechos que valen son los que están firmados en un papel. Su prudencia a veces me parecía exagerada, una manía de viejo. Pero ahora, en la soledad de mis días, su sabiduría resuena en mi mente como un eco protector. Recuerdo perfectamente la época en que vendí mi terreno para ayudarles con el apartamento. Yo estaba cegada por la ilusión de ver a mi hija instalada en una casa tan bonita, un palacio comparado con nuestro humilde hogar. Pero Ricardo, aunque nunca se opuso abiertamente para no crear un conflicto, observaba a Felipe con una mirada analítica, casi como un halcón. Por las noches, me decía, en voz baja: «Está bien ayudar a los hijos, Celia. Es nuestra obligación, pero nunca debemos quedarnos con las manos vacías. La vida da muchas vueltas, y el yerno de hoy puede ser el extraño de mañana». Sus palabras, en aquel entonces, me parecieron pesimistas. Pocas semanas antes de que la enfermedad se lo llevara, cuando ya le quedaban pocas fuerzas, me llamó a su lado. Tenía una carpeta con varios documentos sobre la mesita de noche. Con voz débil pero firme, me pidió que los firmara. «Son solo unos papeles, mi amor», me dijo. «Una salvaguarda para ti, para que nunca nadie pueda dejarte en la calle. Es para asegurar que siempre tengas un techo, pase lo que pase». No entendí muy bien los términos legales. Hablaban de algo llamado usufructo, una palabra que me sonaba extraña y complicada, pero confiaba en él más que en mí misma, así que tomé el bolígrafo y firmé donde su dedo tembloroso me indicó. Esos papeles, junto con otros documentos importantes, los guardo en una vieja caja de madera de alcanfor que perteneció a mi suegra.
Es mi cofre de los tesoros, el guardián de mi vida. Dentro, atadas con una cinta de seda, están las cartas de amor que Ricardo me escribió cuando éramos novios. También guardo el primer mechón de pelo de Daniela y su primer diente de leche. Y en el fondo, en un sobre grande y amarillento, está ese fajo de folios que firmé. Nunca los volví a mirar desde que él murió. Me bastaba con saber que estaban ahí, cumpliendo la promesa que le hice de conservarlos en un lugar seguro, como si fueran una reliquia sagrada. Ahora, después de la humillación sufrida en la puerta de mi hija, después de sentirme tan desamparada y vulnerable, una fuerza extraña me empuja hacia esa caja. Es como si la voz de Ricardo me susurrara desde el pasado. Recuerdo su rostro serio, la intensidad de su mirada cuando me hizo prometerle que nunca me desharía de esos documentos. Esto es tu seguridad, Celia, tu independencia. Júrame que, pase lo que pase, no te olvidarás de que esto te pertenece. En su momento no le di la importancia que merecía. Eran solo papeles, pero ahora esas palabras resuenan en mi cabeza con un nuevo y poderoso significado. No sé a ciencia cierta qué dicen esas hojas. Quizás no sean más que un formalismo sin valor real, el último gesto de un marido preocupado. Durante 10 años han sido solo un recuerdo más de su amor y su manía de querer tenerlo todo bajo control. Pero en este momento de mi vida, cuando la tormenta arrecia y me siento a punto de naufragar, una pequeña esperanza se enciende en mi interior. ¿Y si mi prudente y amado Ricardo me hubiera dejado algo más que recuerdos? ¿Y si, sin yo saberlo, me hubiera legado un escudo, una llave, un arma para defenderme? Tal vez ha llegado el momento de abrir la caja y enfrentarme a la última voluntad de mi esposo. Mi primer instinto, después de aquella tarde terrible, fue llamar por teléfono. El corazón me latía desbocado mientras esperaba que mi hija respondiera. Pero fue la voz de Felipe la que sonó al otro lado, fría y cortante como un cuchillo. «Daniela no puede ponerse», dijo, sin siquiera un saludo. Le supliqué, le dije que estaba preocupada, que necesitaba saber si estaba bien. Su respuesta fue una bofetada de crueldad. Lo que necesita es que su madre deje de montar escenas de melodrama en el pasillo. La ha avergonzado delante de todos los vecinos. Está muy decepcionada de usted, Celia. Tergiversó la historia, convirtiéndome a mí, la víctima, en la culpable de todo. Colgó sin despedirse, dejándome con el teléfono en la mano y el alma helada. A los 2 días, lo intenté de nuevo. Esta vez, con un milagro, fue Daniela quien contestó. Pero su voz era un eco lejano, una cáscara vacía de la hija que yo conocía. Sonaba cansada, distante, y sus palabras parecían un guión aprendido de memoria. «Mamá, por favor, exageraste las cosas. El vecino es un alarmista y tú le seguiste el juego. Me has puesto en una situación muy incómoda. Me pidió que le diera un poco de espacio, que necesitaba tranquilidad». Cada palabra era una daga que se clavaba más hondo, no por lo que decía, sino porque sabía que no eran sus verdaderos sentimientos. Eran las ideas de Felipe saliendo por su boca. Una semana más tarde, me los encontré por casualidad en el mercado del barrio. Por un instante mi corazón dio un vuelco de alegría y me acerqué a ellos con mi mejor sonrisa. Felipe, al verme, interpretó su papel a la perfección. «Suegrita querida, ¿qué? Alegría verla», exclamó en voz alta para que todos lo oyeran, mientras me agarraba del brazo con una fuerza que me hizo daño. Durante los 5 minutos que duró el encuentro, no dejó de hacer bromas sobre mi exceso de tiempo libre y sobre cómo las madres nunca dejan de preocuparse. Era una actuación pública diseñada para dejar claro ante todos que yo era una anciana entrometida y él un yerno paciente y encantador. Aprovechando un momento en que Felipe se distrajo con el frutero, me volví hacia Daniela. «¿Y los gritos, hija?» «El vecino oyó gritos», le susurré, buscando desesperadamente sus ojos. Antes de que pudiera contestar, Felipe ya estaba de nuevo a nuestro lado, con una sonrisa burlona. «Ah, eso, no fue nada». A Daniela se le cayó un jarrón chino carísimo y se hizo añicos. «Y ya sabes el grito tan dramático que tiene mi mujercita. Parece una actriz de teatro». Le guiñó un ojo y ella forzó una sonrisa pálida, sin mirarme.
Su silencio fue la respuesta más ruidosa y aterradora que podría haber recibido. La estrategia de Felipe cambió a los pocos días. Me llamó por teléfono con un tono meloso, casi empalagoso, que me puso en alerta. Me dijo que había estado pensando mucho en mí, en mi soledad, en lo peligroso que era que una mujer de mi edad viviera sin supervisión. A veces te noto un poco confundida, suegrita. Es normal a tu edad, dijo con falsa compasión. Y entonces lanzó su bomba. Me sugirió que considerara mudarme a una residencia de ancianos. He encontrado una preciosa, con un jardín magnífico. Estarías muy bien atendida. La amenaza era tan clara como el agua. No solo quería alejarme, quería encerrarme, borrarme por completo de sus vidas. Una noche mi teléfono sonó muy tarde. Era un número desconocido. Contesté con recelo y escuché la vocecita asustada de mi nieto Tomás. «Abuela», susurró. «No puedo hablar mucho. Papá y mamá discuten todo el tiempo. Papá grita mucho y a veces oigo golpes, como si rompiera cosas. Mamá llora después. Me pidió por favor que no le dijera a nadie que me había llamado, que tenía miedo de su padre. Aquella llamada fue la confirmación de mis peores pesadillas. Mi hija no solo estaba siendo manipulada, estaba en peligro, y mi nieto estaba atrapado en medio de ese infierno. La urgencia de actuar se apoderó de mí. El siguiente ataque fue más sutil, pero igual de perverso. Recibí una carta del banco informándome de la preaprobación de un crédito de consumo que yo jamás había solicitado. Asustada, llamé para aclarar la situación y me dijeron que la solicitud se había hecho por internet, usando mis datos personales. No podía probar que había sido Felipe, pero la coincidencia era demasiado sospechosa. Estaba claro que intentaba algo, quizás buscar deudas para declararme incompetente, o simplemente desestabilizarme. Estaba tanteando el terreno, buscando mis puntos débiles para lanzar su ataque definitivo. Era una serpiente rodeando a su presa. El cumpleaños de una prima lejana nos reunió a toda la familia. Acudí con la esperanza de encontrar algún aliado, alguien que notara que algo iba mal. Pero Felipe ya se había encargado de envenenar el pozo. Lo vi durante toda la noche, yendo de grupo en grupo, hablando en susurros con una expresión de falsa preocupación. «Pobre Celia», le oí decir a un tío. «Últimamente está muy olvidadiza. A veces no sabe ni dónde está. La edad no perdona». Estaba construyendo a mi alrededor una reputación de anciana senil, desacreditando de antemano cualquier cosa que yo pudiera decir en el futuro. Me estaba aislando, tejiendo una red para que nadie creyera mi verdad. En un momento de la fiesta, logré acorralar a Daniela en la cocina mientras buscaba más hielo. La tomé de las manos. Estaban heladas. La miré a los ojos, suplicándole con la mirada. «Hija, por favor, dime la verdad. ¿Te hace daño? ¿Eres feliz?» Por una fracción de segundo vi a mi Daniela. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaron, a punto de confesar. Pero en ese preciso instante, la puerta se abrió y apareció Felipe, con su sonrisa imborrable. «¿Todo bien por aquí, mis amores?» El hechizo se rompió. Daniela retiró sus manos como si quemaran, y su rostro volvió a ser una máscara inexpresiva. «Sí, cariño, todo perfecto». Poco después, el ataque se volvió económico. Felipe había insistido hacía tiempo en darme una pequeña ayuda mensual, un dinero que yo no necesitaba pero que acepté para no crear más conflictos. Era su forma de controlarme, de hacerme sentir dependiente. De repente, ese dinero dejó de llegar. Cuando llamé para preguntar qué pasaba, me contestó con frialdad que tenían gastos imprevistos y que yo tendría que apretarme el cinturón como todo el mundo. No era por el dinero, que apenas me hacía falta, era por el mensaje. Estaba intentando doblegarme a través de la necesidad, tratándome como a una empleada a la que se le recorta el sueldo por mal comportamiento. Desesperada por la llamada de mi nieto, intenté verlo. Fui a la puerta de su instituto a la hora de la salida, con la excusa de llevarle su suéter azul, recién terminado. Pero Felipe debió de preverlo. Estaba allí, apoyado en su coche de lujo, esperándolo. Me vio desde lejos y caminó directamente hacia mí, interceptándome antes de que pudiera acercarme a Tomás. Su sonrisa había desaparecido por completo. Su rostro era una máscara de furia contenida. «Aléjate de mi hijo»,
Aléjate de mi familia, Celia, siseó, con la voz baja y cargada de veneno. Esta es tu última advertencia. Ya no había disimulos. Era una amenaza directa y descarnada. Como último recurso, busqué en mi vieja agenda los teléfonos de las amigas de la infancia de Daniela, mujeres con las que había crecido y compartido todos sus secretos. Las llamé, una por una. Sus respuestas fueron una mezcla de sorpresa y tristeza. Hacía años que no sabían nada de Daniela. Se ha vuelto muy distante desde que se casó, me dijo una de ellas. Nunca devuelve las llamadas. Es como si viviera en una burbuja. Comprendí entonces la magnitud del plan de Felipe. No solo la había alejado de mí, la había aislado de todo su pasado, de cualquiera que pudiera recordarle la mujer libre y feliz que solía ser. Llegó el día de mi cumpleaños. Cumplía 70 años. Pasé el día entero con el teléfono al lado, esperando. Una llamada, un mensaje de texto, una felicitación escueta, algo, pero no hubo nada. El silencio fue total, absoluto. Fue el gesto más cruel de todos, porque no era un ataque, era una anulación. Para ellos yo ya no existía. No merecía ni el recuerdo de la fecha en que vine al mundo. Esa noche, me senté sola en mi sala, con una única vela en un pastelito que me compré, y lloré como no había llorado desde la muerte de Ricardo. Lloré por mi hija perdida y por el profundo desprecio que me habían demostrado. Y fue entonces, en medio de esa desolación, cuando algo cambió dentro de mí. El dolor era tan inmenso que se rompió, y de sus fragmentos no nació más tristeza, sino una calma, gélida, una determinación afilada como el cristal. Habían intentado humillarme, silenciarme, anularme. Habían confundido mi paciencia con debilidad y mi amor con estupidez. Pero esa noche, la noche de mi cumpleaños número 70, la abuela llorosa y suplicante murió. Y en su lugar, nació otra mujer, una que no buscaría venganza, sino justicia, y que usaría las armas que ellos desconocían que yo poseía. El juego, sin que ellos lo supieran, acababa de cambiar de reglas. A la mañana siguiente de 1900, mi 70º cumpleaños, me desperté sintiendo algo que no era tristeza. Era una extraña calma, una lucidez fría y cortante como el aire de invierno. La casa silenciosa ya no me parecía un recordatorio de mi soledad, sino un cuartel general, un espacio de quietud desde donde podía empezar a planear mi estrategia. Las lágrimas de la noche anterior habían limpiado mis ojos, permitiéndome ver el camino a seguir con una claridad que me asustó y me empoderó a partes iguales. Ya no había espacio para la autocompasión. El tiempo de llorar había terminado. El tiempo de actuar acababa de comenzar. Me levanté de la cama, no como una anciana derrotada, sino como una general a punto de librar su batalla más importante. El verdadero punto de ruptura no fue un grito de rabia ni un portazo. Fue una decisión silenciosa que tomé mientras regaba mis geranios, como cada mañana. Observé una de las plantas, una que casi había muerto por una helada inesperada, pero que ahora, con paciencia y cuidados, estaba echando brotes nuevos y verdes. En su resiliencia vi un reflejo de mí misma. Yo también había soportado las heladas del desprecio y la indiferencia, y al igual que ella, no me iba a dejar morir. En ese instante, con el olor a tierra mojada en mis manos, me juré a mí misma que dejaría de mendigar el amor y el respeto que me correspondían por derecho. Si no me lo daban, lo recuperaría. Con una determinación que no sentía desde hacía años, entré en casa y me dirigí directamente al viejo baúl de alcanfor. Mis manos no temblaban. Ya no lo abría con la nostalgia de quien busca consuelo en el pasado, sino con la precisión de un soldado que busca su arma en la armería. El aroma a madera vieja y a papel antiguo llenó la habitación. Aparté con cuidado las cartas de Ricardo y las pequeñas reliquias de la infancia de Daniela. Mi objetivo estaba en el fondo, el sobre amarillento que contenía los papeles que mi esposo me hizo firmar. Lo saqué y lo sostuve en mis manos. Ya no pesaba como un recuerdo. Ahora pesaba como una promesa de futuro. Pasé el resto del día encerrada en la cocina, con los documentos extendidos sobre la mesa de hule y un viejo diccionario a mi lado. Al principio, el lenguaje legal me parecía un galimatías indescifrable, lleno de cláusulas y términos que se escapaban a mi comprensión.
Pero no me rendí. Lo leí 1, 2, 10 veces. Lentamente, palabra por palabra, las frases comenzaron a cobrar sentido. Y entonces, lo entendí. Comprendí la genialidad y el amor profundo que se escondían en la estrategia de mi Ricardo. Una sonrisa, la primera en mucho tiempo, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de poder. El poder que me otorgaba la tinta sobre aquel papel. Mi mente, que durante meses había estado nublada por el dolor, de repente se volvió afilada. Comencé a trazar un plan, no movida por el rencor, sino por un profundo anhelo de justicia. La venganza es un fuego que lo consume todo, incluido a uno mismo. La justicia, en cambio, es un acto de equilibrio, de poner cada cosa en su lugar. Y para ejecutar mi plan, sabía que no podía actuar sola. Necesitaba un guía, un experto que conociera las leyes y que pudiera aconsejarme. Necesitaba un aliado. Y entonces, la imagen del rostro aterrorizado de mi vecino apareció en mi mente, pero rápidamente fue reemplazada por un recuerdo mucho más poderoso y útil. Don Morales. El nombre llegó a mi mente como un relámpago. Era uno de los mejores amigos de Ricardo, un abogado jubilado de una honestidad intachable. Hacía años que no lo veía, pero recordaba las largas charlas que mantenía con mi esposo sobre leyes y justicia. Y entonces, até cabos. Había oído que se había mudado al mismo edificio de Daniela para estar cerca de sus nietos. El vecino que intentó ayudarme, ese hombre angustiado. Claro que era él. No podía ser una coincidencia. Sentí que era una señal de mi Ricardo, un último regalo enviado desde el más allá para ayudarme en mi hora más oscura. La esperanza, por primera vez, se sentía real. Di el primer paso concreto sin dudar. Busqué en la vieja agenda de teléfonos de Ricardo, esa que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Allí estaba, Morales, Ramiro. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de una extraña euforia, la misma que sentía de joven antes de un examen importante. Marqué los números con el dedo tembloroso, pero mi voz, cuando él contestó, fue firme y serena. No me presenté como una anciana desesperada que buscaba ayuda, sino como la viuda de su gran amigo, una mujer que necesitaba un consejo profesional sobre un asunto importante. Había dejado de ser una víctima para convertirme en la clienta. Concerté una cita con él para el día siguiente, en una cafetería discreta, lejos de miradas curiosas. No le adelanté nada por teléfono. El desprecio de mi yerno me había enseñado a ser cautelosa. Simplemente le dije que necesitaba su opinión experta sobre un asunto familiar delicado, relacionado con una propiedad inmobiliaria. Don Morales, al oír el nombre de Ricardo, aceptó de inmediato. Cuando colgué el teléfono, respiré hondo. El plan estaba en marcha. La Celia silenciosa y sumisa había dado paso a una estratega. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y por primera vez en mucho tiempo, yo estaba a punto de mover una pieza. Me reuní con don Morales en una pequeña y tranquila cafetería del centro, un lugar con olor a café de grano y a pan recién hecho. Al principio estaba nerviosa, con las manos sudorosas aferradas a mi bolso, donde guardaba el sobre amarillento como si fuera el tesoro más grande del mundo. Él me recibió con una amabilidad teñida de compasión, seguramente esperando escuchar la triste historia de una anciana abandonada. Pero respiré hondo, recordé a la mujer en la que me había convertido y le conté los hechos con una voz clara y serena. Le hablé del desprecio, de las manipulaciones y de mis miedos por Daniela. Finalmente, con un gesto solemne, deslicé el sobre por la mesa y le dije: «Esto es lo que mi marido me dejó». Don Morales se puso sus gafas de lectura y comenzó a examinar los documentos con la meticulosidad de un cirujano. Al principio su rostro era una máscara de concentración profesional, pero a medida que avanzaba en la lectura, vi cómo sus cejas se arqueaban en un gesto de incredulidad. Volvió a leer una de las cláusulas, luego otra, y sus labios murmuraban las palabras legales en voz baja. De repente, se quitó las gafas, me miró fijamente y vi en sus ojos algo que nadie me había mostrado en mucho tiempo: un profundo y absoluto respeto. Ya no veía a una pobre víctima. Veía a una mujer que, sin saberlo, sostenía en sus manos una bomba atómica legal. Celia,
Por el amor de Dios, ¿usted sabe lo que tiene aquí? Me preguntó con la voz cargada de asombro. Me explicó entonces el significado de usufructo vitalicio, en palabras que yo pudiera entender. El apartamento, aunque estuviera a nombre de Daniela, era legalmente mío para usarlo y disfrutarlo mientras viviera. Podía mudarme allí mañana mismo si quería, o incluso alquilarlo y vivir de esa renta. Felipe y Daniela eran solo los nudos propietarios, dueños del papel, pero no del derecho. Al escuchar sus palabras, sentí como si una pesada carga que llevaba años sobre mis hombros se desvaneciera. Por primera vez sentí el poder de mi posición. Era mi primera victoria. Indignado por mi otra historia y maravillado por la astucia de su viejo amigo Ricardo, don Morales se convirtió en mi más ferviente aliado. «Ese canalla de Felipe no se saldrá con la suya», dijo, golpeando suavemente la mesa con el puño. «Ricardo era el hombre más listo que he conocido, y está claro que sigue cuidándola desde el cielo. Me ofreció sus servicios como abogado sin cobrarme ni un céntimo, como un homenaje a la amistad que los unió. En ese momento, en esa humilde cafetería, no solo recuperé la esperanza, sino que encontré un compañero de batalla, un hombre bueno y justo, dispuesto a luchar a mi lado. Ya no estaba sola. Nuestra reunión se transformó en un consejo de guerra. Don Morales me explicó que el documento era nuestra arma principal, pero que para ganar la guerra, y sobre todo, para liberar a Daniela, necesitábamos más munición. Debemos exponer a Felipe por lo que es, no solo legalmente, sino moralmente, afirmó. Hay que demostrar que su comportamiento es abusivo y que sus finanzas no son lo que aparentan. Fue entonces cuando me confirmó que sí, que él era el vecino que me había alertado aquella tarde y que llevaba meses preocupado por los gritos y las discusiones que se oían a través de las paredes. Y así, nuestro plan se puso en marcha. Mientras yo volvía a casa con una sensación de poder que me recorría las venas, don Morales comenzó a mover sus hilos. Con la discreción que le daban sus años de experiencia, inició una investigación sobre la vida financiera de Felipe. Los hombres como su yerno, Celia, viven de las apariencias, me explicó. Su mayor temor es que se descubra que el emperador va desnudo. Suelen tener castillos construidos sobre cimientos de arena, y nuestro trabajo es encontrar dónde soplar para que todo se derrumbe. Su confianza era contagiosa y me llenó de una nueva valentía. Mi parte del plan era más sutil. Con mi nueva seguridad, decidí que necesitaba un canal de comunicación directo y seguro con mi nieto. Compré un teléfono móvil sencillo, de prepago, y organicé un encuentro casual con Tomás a la salida del instituto. Le di el teléfono a escondidas, diciéndole que era nuestro secreto, para que pudiera llamarme cuando quisiera sin miedo a que su padre lo descubriera. El muchacho, al ver la determinación en mis ojos, aceptó el regalo con una mezcla de miedo y alivio. Sentí que estaba construyendo un pequeño puente hacia el corazón de aquella casa, convertida en fortaleza. Y el puente funcionó. Un par de noches después, el teléfono secreto vibró. Era Tomás. Con la voz entrecortada, me contó que sus padres habían tenido otra discusión terrible. Esta vez, el motivo era el dinero. Me dijo que había oído a su padre gritar por teléfono sobre unas inversiones fallidas y una deuda enorme. Y entonces me dio la pieza clave que necesitábamos. No paraba de gritar un nombre, abuela. Repetía una y otra vez: «Maldito sea Valverde. Valverde me has arruinado». Anoté el nombre en un papel, con el pulso acelerado. Sabía, instintivamente, que era importante. Inmediatamente llamé a don Morales y le di el nombre. «¿Valverde? No me suena de nada», dijo al principio. «Pero déjeme investigar». Para mí, era solo una palabra extraña, pero para un sabueso como él, era el rastro fresco que necesitaba para seguir a la presa. Pude sentir su excitación a través del teléfono. Se puso a trabajar de inmediato, movilizando contactos y buscando en bases de datos. La espera de los siguientes días fue una tortura, una mezcla de nerviosismo y expectación. Estábamos a punto de descubrir la gran debilidad de nuestro enemigo. Y entonces llegó la llamada. «Lo tengo, Celia, lo tengo», exclamó don Morales, y su voz sonaba triunfante. «Valverde no es una persona,
Es un proyecto inmobiliario de alto riesgo en la costa, que se declaró en bancarrota hace 2 meses. Su yerno invirtió todo lo que tenía, y probablemente mucho de lo que no tenía, en esa estafa. Está completamente arruinado. La revelación fue como un trueno. Felipe no era solo un hombre cruel, era un farsante desesperado. Su castillo de lujo era un cascarón vacío. Esta era nuestra segunda, y más grande, victoria. Teníamos el poder legal y ahora también la verdad sobre su vergonzoso secreto. Este descubrimiento lo cambió todo. La crueldad de Felipe no nacía solo de la maldad, sino del pánico más absoluto. Su necesidad de controlarme y de aislar a Daniela era su única salida para intentar apoderarse de su verdadero patrimonio y salvarse de la ruina. Su imagen pública, esa fachada de éxito y riqueza, era una mentira de principio a fin. Ahora lo teníamos, con el documento del usufructo en una mano y la prueba de su fracaso financiero en la otra. Estábamos listos para el golpe final. Solo teníamos que elegir el momento y el lugar adecuados para que la caída fuera lo más pública y estrepitosa posible. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. La fiesta de cumpleaños de Felipe era el escenario perfecto, el apogeo de su farsa. El apartamento, mi apartamento, estaba irreconocible, transformado en un salón de fiestas, de revista. Había camareros con pajaritas sirviendo canapés, una música suave de jazz flotando en el aire y docenas de personas elegantes, con copas de champán en la mano, riendo y charlando. Felipe se movía entre ellos como un pavo real, recibiendo halagos, cerrando negocios invisibles, bañándose en la luz de un éxito que no era suyo. Estaba en la cima de su mundo de mentira, completamente ajeno a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Era su noche, y yo estaba allí para asegurarme de que fuera inolvidable. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, don Morales y yo entramos en el recibidor. Yo llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero elegante, el favorito de Ricardo, y un chal que había tejido yo misma. No llevaba joyas, solo la dignidad como adorno. A mi lado, don Morales, con su traje impecable y un maletín de cuero en la mano, parecía un almirante a punto de tomar un barco. Nuestra llegada no fue ruidosa, pero el contraste de nuestra sobriedad con el brillo artificial de la fiesta fue suficiente para que varias cabezas se giraran. Éramos una nota discordante en su sinfonía de falsedad, y el director de orquesta no tardó en notarlo. Felipe nos vio desde el otro lado de la sala. Su sonrisa de anfitrión se congeló por un instante, una microexpresión de pánico que delató su sorpresa, pero se recuperó rápidamente, reemplazándola por una máscara de diversión condescendiente. Se acercó a nosotros con paso teatral, deslizándose entre sus invitados. «¿Celia? Pero qué sorpresa tan inesperada», dijo, con la voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca pudieran oírlo. «No recuerdo haberte enviado una invitación. ¿Te has perdido de nuevo?» El veneno en sus palabras era tan espeso que casi se podía tocar. Quería empezar a humillarme desde el primer segundo. Sin darme tiempo a responder, se volvió hacia un grupo de hombres de negocios que lo miraban con curiosidad. «Señores, les presento a mi encantadora suegra, Celia. A veces se le olvida un poco dónde está la pobre. La edad es implacable», dijo, y me dio una palmadita en el hombro, un gesto de falsa compasión que me revolvió el estómago. Seguro que solo venía a traerme un suéter tejido a mano. Algunos invitados sonrieron con incomodidad. Otros me miraron con lástima. Estaba ejecutando su plan a la perfección, retratándome como una anciana senil e inofensiva ante su importante público. Pero el acto final de su obra estaba a punto de cambiar. Me mantuve firme, anclada al suelo por mi nueva determinación. Levanté la barbilla y lo miré directamente a los ojos, dejando que mi silencio hablara por un segundo. Luego, mi voz salió, no temblorosa y débil como él esperaba, sino clara y tan afilada como un bisturí. «No estoy perdida, Felipe, y no estoy confundida. He venido a recordarte algo que parece que tú sí has olvidado». Mis palabras cayeron en el ambiente festivo como piedras en un estanque, creando ondas de silencio a nuestro alrededor. La música parecía lejana. Felipe dejó de sonreír. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que algo estaba terriblemente mal.
Fue entonces cuando don Morales dio un paso al frente, interponiéndose ligeramente entre Felipe y yo, en un gesto protector. Su presencia emanaba una autoridad tranquila, pero inquebrantable. «Buenas noches a todos», dijo, con una voz de barítono que no necesitaba gritar para captar la atención de toda la sala. «Mi nombre es Ramiro Morales, y soy el representante legal de la señora Celia. Domínguez». Abrió su maletín de cuero con un chasquido seco que resonó en el silencio expectante. En ese instante, la fiesta de cumpleaños se había transformado irrevocablemente en un juicio público, y todos los presentes eran el jurado. Con un movimiento lento y deliberado, don Morales extrajo el fajo de papeles amarillentos. Los sostuvo en alto para que todos pudieran verlos. «Lo que tengo en mi mano», anunció, «es un contrato de usufructo vitalicio, debidamente notariado e inscrito en el Fontecesionntas, registro de la propiedad». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. «Este documento le otorga a mi clienta, la señora Celia Domínguez, el derecho único y exclusivo de uso y disfrute de este inmueble por el resto de su vida. Para que todos ustedes lo entiendan sin tecnicismos, esta es la casa de ella». Un jadeo colectivo recorrió la habitación. El murmullo se convirtió en un silencio sepulcral. Vi cómo los rostros de los socios de Felipe pasaban de la curiosidad al asombro, y de ahí al desprecio. La sangre abandonó el rostro de mi yerno, dejándolo con una palidez cerúlea. Su mandíbula se aflojó, y sus ojos, antes arrogantes, ahora reflejaban puro pánico. Intentó balbucear algo, una negación, una excusa, pero su garganta no produjo ningún sonido. Estaba desnudo, expuesto en su propia fiesta, frente a las mismas personas a las que había pasado años tratando de impresionar con una riqueza que no poseía y un poder que nunca tuvo. Entonces llegó mi momento. Con todas las miradas clavadas en mí, di un paso adelante. Ya no era la viejecita invisible, era la dueña, la matriarca reclamando su trono. Mi voz no necesitó elevarse para llenar la sala. «Felipe», dije, y su nombre sonó como una sentencia. «En mi calidad de usufructuaria y residente legal de esta casa, que fue comprada con el dinero de la tierra de mis padres, te ordeno que recojas tus efectos personales y te marches inmediatamente». Y entonces levanté mi mano y señalé la puerta de entrada. La justicia poética de ese gesto, un eco de su propia crueldad hacia mí, fue devastadora y catártica. Daniela, que había permanecido paralizada junto a la chimenea, como una estatua de sal, finalmente reaccionó. Observó el rostro descompuesto de su marido. Escuchó la verdad innegable en mis palabras, y fue como si un velo se rasgara frente a sus ojos. La elaborada mentira en la que había vivido durante años se derrumbó en un instante. Las lágrimas, lágrimas de dolor, de arrepentimiento y de liberación, brotaron de sus ojos y surcaron sus mejillas. Sin mirar a Felipe, sin decir una palabra, caminó a través de la sala, entre los invitados atónitos, y vino a mi lado. Me tomó la mano y la apretó con fuerza. Había vuelto a casa. La fiesta se disolvió en un murmullo de escándalo. Los invitados se marcharon apresuradamente, ansiosos por ser los primeros en difundir la noticia del año. Felipe, despojado de su arrogancia, pareció encogerse hasta convertirse en una figura patética. Bajo la mirada fulminante de sus antiguos socios y la de todos los presentes, recogió un par de cosas en una pequeña maleta, sin decir una palabra, y se marchó. Su salida no fue la de un hombre digno, sino la de un ladrón descubierto en pleno acto. Cuando la puerta se cerró tras él, un silencio denso y pesado llenó el apartamento. Nos quedamos solas, Daniela y yo, en medio de los restos de la fiesta, en el escenario de su jaula de oro, ahora convertida en el campo de nuestra victoria. Para Felipe la pérdida fue total y absoluta. No solo perdió un techo y una esposa, sino que perdió lo único que realmente le importaba, su fachada. La historia de su humillación pública se extendió como la pólvora por los círculos empresariales y sociales que tanto se había esforzado en conquistar. Sus socios, temiendo verse salpicados por el escándalo de su ruina financiera, le dieron la espalda. Los bancos le cerraron el crédito. El castillo de naipes que había construido con
Mentiras y deudas se derrumbó con un solo soplo de verdad. Se convirtió en un apestado social, un fantasma que deambulaba por la ciudad, un recordatorio viviente de que el orgullo y la codicia siempre acaban pasando factura. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones crudas y conversaciones dolorosas. Liberada de la niebla tóxica de la influencia de Felipe, Daniela comenzó un lento y difícil despertar. Entre lágrimas de arrepentimiento, me confesó años de manipulación, de cómo él había tergiversado cada una de mis palabras, de cómo la había convencido de que mi amor era una carga y de que él era su único protector. Me pidió perdón de 1000 maneras diferentes, un perdón que brotaba de lo más profundo de su alma avergonzada. Fue un proceso de sanación para ella y de comprensión para mí. Por fin estaba recuperando a la hija que creía haber perdido para siempre. La escuché con el corazón abierto, sin un ápice de reproche. Vi en ella no a una hija ingrata, sino a una víctima, más de un depredador emocional. El perdón, por supuesto, llegó. No podría haber sido de otra manera, porque el amor de una madre es un océano que puede absorber cualquier herida. Sin embargo, no fue un perdón incondicional que borrara el pasado, sino una reconciliación basada en nuevas reglas. Nuestra futura relación se cimentaría sobre la honestidad absoluta, el respeto mutuo y la promesa de no volver a permitir que ningún silencio se interpusiera entre nosotras. Estábamos aprendiendo a ser madre e hija de una forma nueva y más fuerte. Pronto nos dimos cuenta de que no podíamos seguir viviendo en aquel apartamento. Cada rincón estaba impregnado de malos recuerdos, de discusiones silenciadas y de una opulencia que nos resultaba obscena. Juntas, tomamos una decisión liberadora: venderlo. El lugar que había sido el símbolo de mi mayor sacrificio y de su mayor sufrimiento se convertiría ahora en el capital para empezar de nuevo, para construir un futuro a nuestra medida. El simple hecho de poner el cartel de «Se vende» en el balcón fue un acto de una catarsis indescriptible, el punto final a un capítulo oscuro de nuestras vidas. Con el dinero de la venta, encontramos un terreno precioso, con 2 árboles viejos que me recordaban al que una vez tuve. Y allí, en lugar de construir una gran casa, decidimos levantar 2 viviendas más pequeñas, una al lado de la otra, conectadas por un jardín lleno de flores. La decisión fue muy simbólica. Íbamos a estar juntas, sí, pero cada una con su espacio, su independencia. Estábamos reconstruyendo nuestra relación sobre cimientos de cercanía y, al mismo tiempo, de respeto por nuestras vidas individuales. Era la metáfora perfecta de nuestro nuevo pacto. Unidas en el amor, pero libres. Mi nueva vida es más tranquila y mucho más feliz. Mi casita tiene un porche donde paso las tardes tejiendo y un pequeño jardín donde mis geranios florecen más brillantes que nunca. Tomás, que ahora está mucho más relajado y comunicativo, viene cada día a ayudarme con las plantas y a merendar conmigo. Me cuenta sus cosas, sus sueños, y por primera vez en años siento que tengo un nieto de verdad. He encontrado una paz que creía perdida para siempre. Ya no soy la sombra de nadie. Soy Celia, una mujer dueña de su casa, de su tiempo, y lo más importante, de su propia felicidad. De Felipe nunca más volvimos a saber nada. Se desvaneció, engullido por su propio fracaso y su vergüenza. El corte fue limpio y definitivo. Daniela, por su parte, florece cada día. Se ha convertido en una mujer más fuerte, más sabia, que ya no necesita la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Nuestra relación de hoy es infinitamente mejor que la de antes. Es un vínculo forjado en el fuego, templado por el dolor y solidificado por el perdón. Quizás ya no tengamos los lujos de antes, pero somos inmensamente más ricas en lo que de verdad importa: la familia, el respeto y la dignidad. Esta larga y dolorosa travesía me ha enseñado que la verdadera fuerza no hace ruido, no se manifiesta en gritos ni en portazos, sino que anida en el silencio paciente de los corazones que aman de verdad. Durante mucho tiempo me consideré una mujer débil, una hoja a merced del viento. Pero descubrí que el amor de una madre, cuando se une a la defensa de la propia dignidad, se convierte en la fuerza más poderosa del universo. Es una fortaleza silenciosa que observa, que soporta, que espera el momento justo
y que es capaz de mover montañas, no con la furia de un volcán, sino con el peso sereno e irrefutable de la justicia y la verdad. He aprendido también que los lazos de sangre no son suficientes para construir una familia. Una familia es un edificio que se levanta día a día con ladrillos de respeto, y la argamasa que los une es la gratitud. Cuando la gratitud se olvida, cuando los sacrificios de ayer se convierten en una carga para los hijos de hoy, la estructura entera comienza a resquebrajarse hasta convertirse en ruinas. Un hijo que desprecia el esfuerzo de sus padres es como un árbol que reniega de sus raíces. Podrá parecer alto y frondoso por un tiempo, pero está condenado a secarse por dentro, porque carece del anclaje necesario para soportar las inevitables tormentas de la vida. Pasé demasiados años creyendo que debía aceptar la humillación como peaje para recibir migajas de cariño. Pero la dignidad no es una moneda de cambio. Es el pilar que sostiene nuestra alma. Esa luz interior que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de apagar. Recuperar mi casa fue importante, pero fue mucho más importante recuperar el respeto por mí misma. La verdadera batalla no se libró en aquella fiesta, sino en mi corazón. El día que comprendí que yo era valiosa por mí misma, independientemente de si los demás eran capaces de verlo. Es una lección que a veces la vida nos enseña tarde, pero que nunca es demasiado tarde para aprender. Nuestra sociedad tiende a arrinconar a los mayores. Se nos ve como reliquias de un tiempo pasado, como figuras entrañables pero inofensivas cuyas opiniones ya no importan. Nos subestiman. Se olvidan de que estas manos arrugadas han levantado mundos, que estos ojos cansados han visto verdades que ellos ni siquiera intuyen, y que en nuestra sabiduría silenciosa reside un poder que no pueden comprender. Que nadie subestime jamás la determinación de una mujer que lo ha dado todo y que lucha por lo único que le queda. A menudo, las tormentas más devastadoras nacen de la calma más profunda y las revoluciones más importantes del corazón de una abuela. Al final, mi historia no es un relato sobre una herencia o una propiedad. Es una historia sobre el amor invencible de una madre. Un amor que es lo suficientemente generoso como para perdonar las heridas más profundas, pero también lo suficientemente sabio como para exigir el respeto que merece. Nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en la gratitud que ofrecemos y en la dignidad que defendemos a toda costa. Y si mi viaje sirve de algo, que sea para recordarles esto. Honren a sus padres, valoren sus sacrificios y nunca, jamás, confundan su paciencia con debilidad, porque en los corazones más silenciosos, a veces, late la fuerza de 1000 ejércitos. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame.